Have you been covering up for Andrew? Hey, go away, man. Go away. That's enough. There's children here, right? Police officer, right? You carry on, you can be arrested briefly. Okay. Pues así está de fuerte la cosa en Reino Unido el día que nos hemos enterado que esto le está pasando factura y grande a la salud de Carlos III. Ahora lo contaremos porque conforme se va escarbando en el escándalo del príncipe Andrew, parece que por aquí nadie sale indemne. Una de las noticias de hoy es que han vetado a las hijas Beatriz y Eugenie de el Royal Ascot 2026. Los motivos, bueno, pues están bastante claros. No quieren que se relacione a la corona ni con el príncipe Andrew, ni con Sarah Ferguson, ni con sus hijas. Pero lamentablemente no todo es lo que parece y han salido noticias que sitúan a Sarah Ferguson con o sin su marido en Oriente Medio, donde fijaría su residencia. Con el dinero de quién no sabemos, pero concretamente la fundación que ella presidía, de la que era imagen, ha sido vinculada también con casos de menores. La cosa está fuerte y ha pasado factura bastante al rey, que durante los últimos días, según cuentan algunas fuentes, ha tenido que ser tratado por médicos dentro de Buckingham Palace. De hecho, en las últimas intervenciones que hemos visto de William y Kate Middleton, él sobre todo está actuando como rey de facto. Ha tenido discrepancias con su padre por todo este asunto. Están saliendo viejos fantasmas del pasado. Siempre se dijo que el príncipe Philip, el abuelo de William, nunca había querido a Sarah Ferguson después de que se separase del príncipe Andrew y después de todos los escándalos que tuvo con sus empresas y cómo conseguía el dinero. Ahora ya parece que William está queriendo ser un poquito más tajante con todo eso, pero vamos a ver toda la información que tenemos. Pues vamos con la primera noticia que tiene que ver con Carlos III, y es que se encontraría bastante agobiado de salud por los últimos escándalos, y fuentes de palacio múltiples en los tabloides británicos están diciendo que está preparado para ceder el trono a William en los próximos meses o máximo 12 meses. Habría abdicación en su hijo mayor. Están hablando de abdicación suave o handover, medido y digno. Y bueno, pues en este sentido William esperaba un poquito incorporarse como rey tras el fallecimiento de su padre. Él tiene muchas ganas de ser rey, pero conoce un poco los tiempos y ahora mismo no son los más adecuados para lidiar con todo este escándalo del príncipe Andrew y Jeffrey Epstein. Él actúa con demasiada ansia, lo vimos en los BAFTA, pero en este sentido es el que estaría detrás de las decisiones, por ejemplo, del veto de Beatriz y Eugenie de los Royal Ascot 2026. Dice que no son suficientes las medidas de quitarle el título a Andrew, de apartarlo de la línea de sucesión, de tratar a Sarah Ferguson como una defenestrada, sino que también hay que endurecerlo todo con la línea de los duques de York. El palacio bajo Carlos III ha decidido excluirlas por el futuro previsible. William es quien estaría detrás de todo esto. De hecho, parece que tanto él como Kate Middleton ofrecieron personalmente el otoño pasado de 2025, le ofrecieron una revisión ética de sus finanzas, es decir, una auditoría independiente con contable forense para limpiar cualquier duda de dinero Epstein. Sin embargo, ellas lo rechazaron y William se frustró muchísimo. Su relación con sus primas no ha sido buena en los últimos tiempos. E incluso él afirmó en su momento que detrás de los rumores de Kate Middleton se podrían encontrar sus propias primas, que a la vez tienen buena relación con su hermano el príncipe Harry. Ha ordenado el príncipe que ningún royal se puede fotografiar con ellas el resto del año. En este sentido dicen que ha ganado la batalla y que detrás de todo esto se encuentra Kate Middleton,
Han recordado un momento tenso en Ascot 2023, donde Kate y Beatriz en el mismo carruaje existía un lenguaje corporal incómodo, intentando sonreír, pero Beatriz mirando hacia otro lado. Bueno, nos lleva todo esto a Sarah Ferguson, y por eso digo que ojo, porque la abdicación puede estar salpicada por un escándalo todavía mayor. La rueda sigue. Aquí tenemos este tuit que dice que la organización, la fundación de Sarah Ferguson, ha sido cerrada debido a que tienen links y enlaces con niños rumanos. Lo vamos a leer. La organización benéfica de Sarah Ferguson cierra, tras ser vinculada a la desaparición de niños rumanos. Encuentran el libro de registro de los niños. La revelación entre enero y febrero de 2026 de más de 3 millones de páginas de los archivos de Jeffrey Epstein puso fin a cualquier pretensión de distanciamiento entre Sarah Ferguson y Epstein. Los documentos revelan una relación de dependencia servil y una correspondencia inquietantemente íntima que continuó mucho después de que la condición de depredador de Epstein se hiciera pública. Mientras la duquesa sigue ocultándose tras portavoces, y la noticia que ha salido hoy, que probablemente se vaya a vivir a Oriente Medio, insisto, no sabemos con qué dinero. Las consecuencias han sido totales. Su organización benéfica ha quebrado, sus libros infantiles han sido desguazados y su exmarido finalmente se encuentra en una celda policial. Podéis verlo por aquí, bastante fuerte todo. En cualquier caso, las informaciones no dejan de salir, y ellas, Beatriz y Eugenie, han sido un poco los daños colaterales de todo esto. Lady Colin Campbell, biógrafa de Lady Di, ha dicho que Fergie va a tirar a toda la familia debajo del bus. Ojito, no perdamos de vista el hecho de que se vaya a Oriente Medio, porque ahí sorprendentemente estaría como con una protección un poquito rara, y ella incluso podría revelar secretos de la familia, secretos que tienen que ver con Carlos III, con William, con Harry. Alguna vez ella se ha ido de la lengua y se le ha llamado la atención en este sentido, pero su marido, su ex marido, era el que siempre sacaba la cara por ella. Dice Lady Colin Campbell que efectivamente va a tirar a toda la familia debajo del bus si se siente acorralada, y que el palacio la tiene vigilada porque sabe demasiado. Sus movimientos están siendo escrutados por los servicios del gobierno británico, pero bueno, lo cierto es que Fergie y Andrew eran material witness del tráfico, y que los mails prueban que ella llevaba a sus hijas a Epstein a celebrar su salida de la cárcel. Es muy fuerte. Algunos correos, efectivamente, no hay prueba de que Beatriz y Eugenie se hayan visto con Epstein, al menos no prueba gráfica, pero en los correos Sarah Ferguson decía que iban las tres. Fuerte. Por aquí, por otro lado, Palace Confidential dice que todo este asunto está revolviendo el estómago. Se está hablando del cash war en Oriente Medio, y que Fergie está escondida en clínicas de spa. Han hablado de Suiza, han hablado de Irlanda, y ahora también meten los países de Oriente Medio. Dicen que en concreto se encontraría en la localidad de Dubái, planeando una biografía al estilo de Harry para vender secretos. GB News y otros canales menores también dicen que huye a Dubái porque allí todavía se la respeta. Y muestran un correo que dice Just Marry Me, cásate conmigo. Dicen que sus empresas se están disolviendo porque nadie quiere asociarse con la que llevaba a sus hijas de 19 y 20 años a casa de un pedófilo, 5 días después de salir de prisión. 60 Minutes Australia incluso dice que los esqueletos reales de la familia están por salir, y que una vez más estamos viendo a una Sarah Ferguson desesperada por dinero.
que no es solo huir, porque al parecer se encontraría también en guerra con el príncipe Andrew por estos mismos contactos árabes. Y un insider dice que se apuñalan por la espalda para conseguir primero el dinero de un jeque que les proteja en esos países. Igualmente, tanto uno como otra tienen miedo a la cárcel y dicen que debería ser investigada como Andrew, porque los emails la muestran como una cómplice financiera y social capaz de traicionar a sus hijas, capaz de ofrecer a una ahijada, a Poppy Wells, y se habla de Sagging Weekend de Eugenie, que parece que esto es un poco lo que más enfurece a William y a Kate Middleton. En cualquier caso, ya digo, Carlos III se encuentra preocupado. Carlos III ha visto una merma en su salud en los últimos días y con la abdicación, más pronto que tarde, de William, que ya se está dando como un hecho en Reino Unido para sostener la monarquía, y veremos un poquito qué es lo que pasa. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.